Buenos días. Agradecemos a quienes nos acompañan y ven esta segunda sesión de periodo de trabajo 2020 del Taller de Historia para Damas en Piedras Negras, Coahuila. Contamos con el apoyo y presencia en este espacio del maestro Jorge Tirso Lechuga, destacado historiador que nos hablará sobre el tema La muerte de Carranza desde el noreste de México y el reacomodo de las élites locales ante el ascenso de triunvirato sonorense. Jorge Tirso Lechuga Cruz nació en 1994. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Coahuila, con maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas por la misma universidad. Es autor de El Día del Árbol, una celebración mexicana, editado por la Secretaría del Medio Ambiente y de Coahuila en el Congreso Constituyente de 1916-1917. Editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, coautor de Los Negros Máxpogos, una odisea al nacimiento, editado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, de los tomos 2, 3 y 6 del catálogo de fuentes del Archivo Histórico de la Parroquia de Santiago de Monclova y de Carranza, legado y trascendencia, editado por el Ayuntamiento de Saltillo. Fue presidente de la Asamblea Nacional de Estudiantes de Historia de 2016 a 2018, coordinador de archivos municipales del gobierno de Coahuila de 2017 a 2019. Actualmente es consejero del Consejo de Cultura del Estado de Coahuila y coordinador de la región sureste de la Asociación de Cronistas e Historiadores del Estado de Coahuila de Zaragoza. Querido maestro, sea usted bienvenido. Pues muchas gracias, Cholín, gracias a Claudia y al maestro Carlos Flores que integran el taller de historia de Piedras Negras. Me da mucho gusto estar ahora en esta nueva normalidad con ustedes vía remota. Yo no traigo cubrebocas porque estoy solo en el lugar desde el cual les voy a dar la plática. Entonces, bueno, ahí no tenemos tanto problema. Les voy a hablar de algo que creo que en el noreste, quizá específicamente en Coahuila, aún nos da mucho sentimiento, le tenemos algo de temor, y es entendible, la muerte de Carranza pues desplazó básicamente a las élites del noreste, principalmente a los grupos de poder de Coahuila que dominaban la escena nacional, y pues fueron sustituidos por otro grupo que también es de la primera hora de la revolución y que fue pues este triunvirato sonorense. Debemos recordar que en 1913, cuando inicia la revolución constitucionalista, estos tres estados del noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, van a ser el primer reducto carrancista, aunque si bien Carranza se va a Sonora huyendo porque no logra controlar ni siquiera su propio estado, y este estado del noroeste, el segundo estado más grande de la República, que es Sonora, pues se va a convertir en 1913 en ese primer gran bastión del carrancismo, que luego va a pasar a ser obregonista y finalmente va a ser el que le va a dar el traste al último reducto que va a quedar al final en 1920, que vuelve a ser la región en la que al principio se empieza a mover Carranza, ¿no? Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Les voy a compartir aquí pantalla. Denme, aquí, ahí les va. Quise iniciar con estas cuatro imágenes de estos tres generales muy importantes en el periodo revolucionario, y por una razón muy fácil. Carranza, en aquel discurso del 5 de mayo de 1920, el último acto público que él va a tener, recordemos que unas semanas antes, en el mes de abril, había empezado la rebelión de Agua Prieta, a causa, evidentemente, de la sucesión presidencial de Carranza. Recordemos un poco, antes de entrar ya en materia, que Obregón, desde 1919, inició una campaña
presidencial, promoviendo su candidatura para ocupar la primera magistratura del país. Pablo González, otro gran general, y también inició actividades políticas para tratar de obtener la presidencia. Y finalmente Carranza se va a decantar por apoyar a el ingeniero Ignacio Bonillas, un civil también sonorense que se había desempeñado en Washington como diplomático. Según Carranza, él no apoya a ningún general, ni a Pablo González ni a Obregón, puesto que señala que las necesidades que ahora tendrá el país son de carácter diplomático y no son de carácter militar. Por eso precisamente no apoya ni a Obregón, que fue el gran general del ejército del noroeste, el más civil de los militares, porque renunció a todos sus grados que le habían sido otorgados en el ejército, y a Pablo González, revolucionario de la primera hora, que está con Carranza, y que al final pues él trata de coronarse con el asesinato de Emiliano Zapata para tratarse de allegar las simpatías de Carranza, y no va a suceder. Como Carranza tiene un candidato oficial, que es Ignacio Bonillas, bueno, esto provoca una serie de inconformidad por el elemento militar, que dice que ellos en los campos de batalla habían dado el triunfo a la revolución y por lo tanto ellos tendrían que ser los que ocuparan los puestos de la administración pública. Carranza, Pallavicini y Luis Cabrera, entre algunos otros intelectuales y miembros de la clase civil de la República Mexicana, pues están en contra y dicen que es un mal tener a los militares en el poder y que por lo tanto debe de ser un civil. Esto provoca pues que la rebelión aguaprietista, que después va a ser secundada por Pablo González y que va a ser la que le va a dar al traste a Carranza. Cuando el avance es inminente, desde Sonora, menciona Jesús Romero Flores, autor muy conocido, que a Obregón no le faltaban elementos a su favor en ningún estado de la República. Y quizá por eso la revolución, en menos de 2 meses, la revolución de Agua Prieta en menos de 2 meses triunfó sobre Venustiano Carranza. Pero en ese último discurso que dio a él públicamente del 5 de mayo de 1920, cuando ya es inminente el arribo de las tropas de Obregón a la Ciudad de México, él dice: yo voy a defender la investidura presidencial de mi cargo, aunque sea solo con los 4 generales de división que me acompañan. En la imagen de izquierda a derecha podemos ver primero al general Cesario Castro, de Cuatro Ciénegas, al general Francisco Murguía, aunque zacatecano, él va a pedir la ciudadanía coahuilense y el Congreso se la va a otorgar. General Cándido Aguilar, yerno de Carranza, y el general Manuel M. Diegues. Con ellos 4, Carranza dijo que iba a defender la investidura presidencial. Finalmente, solo con 2 de ellos lo va a hacer, los 2 del medio, Cándido Aguilar y Francisco Murguía, no porque los otros 2 hubieran sido sacatones, no. Manuel M. Diegues y Castro se quedaron esperando una instrucción de Carranza. Diegues un poco lento, Castro a la expectativa de lo que ordenara el primer jefe, pero me queda claro y hasta el momento las fuentes así lo han corroborado, quizá cuando encontremos algunas otras se pueda desmentir esta versión, yo estaría muy contento de eso, de que se quedaron a la expectativa esperando algunas órdenes de Venustiano Carranza y al no recibirlas, también por la premura con la que estaba haciendo la evacuación y la necesidad de llegar a Veracruz, pues quizá omitió enviarle órdenes al general Castro y Diegues, y ellos, y Carranza creyó que ellos pues inmediatamente irían a Veracruz a ponerse a sus órdenes, lo cual no sucedió. Murguía va a acompañar a Carranza desde que salen de la Ciudad de México hasta la Sierra de Tlaxcalantongo, donde va a morir. Y el general Cándido Aguilar, su yerno, que era además gobernador de Veracruz, pues se queda a cargo de la plaza de Veracruz, esperando a que Carranza nunca llegue, y pues finalmente nunca va a poder llegar. ¿Cómo estaban un poquito antes, en este periodo de la rebelión de Agua Prieta, los estados del noreste? Bueno, Coahuila, nuestro estado, estaba gobernado por el licenciado Gustavo Espinosa Mireles, muy joven, 27 años debió de haber tenido en 1920.
Él había ganado su elección en 1916-17 contra dos generales también, contra el general Luis Gutiérrez y el general Francisco Cos, que aunque si bien Cos no va a competir por la elección, por el puesto, sí va a apoyar a Luis Gutiérrez. Al salir victorioso, Gustavo Espinosa Mireles, va a haber una pequeña rebelión de estos dos generales, de Gutiérrez y de Cos, que al final con el apoyo de Carranza, Mireles va a poder sofocar. Y pues bueno, va a dedicar su administración, como él lo señala en sus informes, a la reconstrucción de las ciudades que más afectadas estuvieron por la revolución, principalmente de la región lagunera, y a darle un auge a la educación. Esto es muy importante. Durante su administración, la Escuela Miguel López va a ser una de las que se va a construir o empezar los trabajos de su construcción. Se van a crear una serie de escuelas, tanto urbanas como rurales, con la finalidad de que puedan dar las primeras letras a los niños. En fin, se emprende toda una campaña muy completa de alfabetización de los coahuilenses. Y bueno, pues en el ínterin de 1917 que él llega al 1920, debemos recordar un acto muy importante que fue la celebración de una especie de congreso de trabajadores de donde va a surgir la CROM, un importante sindicato obrero del país. Varios autores sentencian que la llegada de Espinosa Mireles al poder fue un ensayo de Carranza para lo que él haría después en 1920 al escoger a Bonillas. Es decir, en Coahuila, su estado natal, había escogido a un civil para que ocupara la gubernatura, le había salido bien, ganó con un amplio margen de votaciones, incluso el revolucionario José de la Luz Valdés, oriundo de Arteaga, señala que esas son las elecciones más democráticas que él ha vivido, que ni siquiera las del presidente Madero, que todo mundo señala como las más democráticas. Bueno, quizá en el estado fueron estas las más democráticas, a la luz de José de la Luz Valdés, ¿no? Y bueno, volviendo a la idea original, señalan que este fue el ensayo que hizo Carranza para lo que él haría posteriormente a 1920. Esto va a contrastar un poco con las otras dos entidades. Seguimos en esta porque de Nuevo León no encontré las imágenes de los revolucionarios, pero lo voy a explicar y luego pasaremos a Tamaulipas donde sí hay imágenes. En Nuevo León, en 1919 era el periodo ordinario para la renovación del poder ejecutivo. Y Carranza, bajo la lógica de Coahuila, o basados en esa lógica, podía haber apoyado a un civil, sin embargo, no lo hizo. Y amigos tenía, Manuel Amaya, Nicéforo Zambrano, que habían sido constituyentes, Nicéforo Zambrano había citado de gobernador antes, de hecho fue al que le toca promulgar la constitución del estado de Nuevo León, y no, Carranza se decanta por el general José Santos. Y dirán ustedes, ¿y por qué si había apoyado a un civil, en 20 va a apoyar a un civil? ¿Por qué en Nuevo León apoya a un militar? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos Tamaulipas. José Santos incluso compitió contra un civil que antes había ocupado la alcaldía de Monterrey y va a competir también con otro militar. Sin embargo, después de un proceso que hace el Congreso de calificación de la elección, queda declarado a José Santos como el gobernador constitucional del estado de Nuevo León para el periodo 19-23. En el estado de Tamaulipas, el gobernador en turno era un profesor que había estado mucho tiempo en Coahuila, en la normal, civil por supuesto, es el profesor Andrés Osuna. Pero él solo está en un periodo que fue muy complicado en Tamaulipas. Es decir, en Tamaulipas van a haber competido dos generales por la gubernatura, el general César López de Lara y el general Luis Caballero, y Carranza apoyaba a alguno de ellos dos. Son los dos competidores. Sin temor a equivocarme, estoy seguro que César López de Lara era el candidato de Carranza. Ante una elección muy reñida, el Senado decide atraer la calificación de las elecciones y finalmente declara que ninguno de ellos es el ganador
y entonces ponen al profesor Andrés Osuna, un civil, por un momentito nada más. Así era como estaba el estado, en los estados del noreste en ese momento. Habían celebrado procesos más o menos pacíficos, cuando menos en Nuevo León, un poco intranquilos en los otros dos estados del noreste, en Coahuila y en Tamaulipas. Y finalmente, pues estos dos estados no son ajenos al movimiento de Agua Prieta. ¿Y qué va a pasar? Bueno, en el estado de Coahuila, nos vamos a regresar un poquito en las diapositivas, Espinosa Mireles va a pedir licencia de 20 días antes de la muerte de Carranza. 20 días para separarse de su cargo, y en ese periodo van a poner como gobernador sustituto, a designar como gobernador sustituto al doctor Jesús Valdez Sánchez, quien se hace cargo del poder durante esos 20 días, y cuando se termina la licencia del gobernador Espinosa Mireles, él renuncia a su puesto y vuelve a asumir su puesto que tenía como diputado. Mireles nunca regresa a retomar el poder ejecutivo. En ese ínterin, en el estado de Coahuila y en Saltillo, su capital, se empieza a celebrar una junta de revolucionarios. Esa junta de revolucionarios, que está integrada más o menos por el general Eulalio Gutiérrez, que podemos ver en las imágenes más grandes, el del lado derecho, y el general Luis Gutiérrez, que está en la imagen superior del lado izquierda, la pequeña, que trae kepi de militar. Él es el general Luis Gutiérrez. Ellos dos, general Porfirio Cadena, el general Francisco Cos, el general Alfredo y Villarreal, etcétera. Ellos celebran una junta y designan como gobernador provisional al general Porfirio Cadena, que es de las fuerzas obregonistas. El Congreso va a declarar en esos momentos acéfalo el poder ejecutivo y va a nombrar al general Luis Gutiérrez como como gobernador para terminar el periodo de Espinosa Mireles, gobernador interino, que tendría que celebrar elecciones en el año de 1921 para la renovación ordinaria del mandato. Cuando Luis Gutiérrez asume el poder ejecutivo, pues obviamente empieza una reorganización de las estructuras políticas y van a entrar en juego otros dos hermanos que están aquí. El de lentes que ven en la imagen más grande es el escritor Vito Alessio Robles, revolucionario federal, es decir, Vito Alessio Robles va a combatir a los maderistas, va a combatir a los carrancistas, y finalmente él se va a hacer burócrata del Servicio Exterior Mexicano, y luego dicen que es revolucionario, pero que él haya regateado su grado militar ya en los gobiernos por revolucionarios, cuando la ley de veteranos de la revolución, eso es otra cosa, porque luego ya el general Vito Alessio Robles, no hombre, si era federal, si combatió la revolución. Y vemos también a su hermano, el que está abajo de Luis Gutiérrez, Miguel Alessio Robles. Entre ellos cuatro se van a repartir el pastel de la política coahuilense. Vito y Eulalio van a hacerse senadores, Miguel se va a hacer diputado federal, y Luis Gutiérrez, pues bueno, él se va a quedar como gobernador interino de cuando menos un poco más de 1 año y medio. Ellos son las principales figuras de la élite política en ese momento del Estado. Sin embargo, cabría hacernos la pregunta, ¿y qué pasó con los demás diputados, con los demás políticos distinguidos de Coahuila, que tenía buen número de ellos? Bueno, pues todos amanecieron un día, cuando inició la revolución, con la bandera carrancista y el plan de Guadalupe en un lado, y con la muerte de Carranza. Incluso antes de la muerte de Carranza, se van a dormir con la bandera de Obregón y con el plan de Guadalupe, el plan de Agua Prieta como estandarte, y todos se van a cambiar así inmediatamente al iniciarse el periodo de renovación del Poder Ejecutivo Federal, es decir, cuando Obregón empieza a hacer su campaña en 19, todos cambian automáticamente de bando y se hacen obregonistas. Incluso hay fuentes que señalan que el propio gobernador del estado, Espinosa Mireles, apoya a Obregón.
Sin embargo, él, por la posición que tenía con Carranza, recordemos que fue su secretario particular, Carranza lo apoya para que sea gobernador, él decide un poco mantenerse neutral y se exilia a los Estados Unidos. Luego va a regresar, lo van a hacer diputado federal ya en los 40, va a ser uno de los fundadores de lo que ahora es, o lo que fue más bien, Aviación Mexicana, o Mexicana de Aviación, etcétera. Entonces, ellos eran los que dominaban el escenario político de Coahuila. Personajes muy distinguidos. Eulalio Gutiérrez había sido presidente de la República, habían estado más o menos en la convención, habían combatido a Huerta, salvo los Alessio Robles, que como les digo, siempre estuvieron en el ámbito federal combatiendo a la revolución. En el estado de Nuevo León pasa una cosa muy similar. En Coahuila no se va a levantar ningún ejército, no se va a levantar ninguna fuerza revolucionaria a oponerse al plan de Agua Prieta. Y en Nuevo León sí, el gobernador que estaba en ese momento, José Santos, que había sido electo en 1919, pero que además estaba desconocido por el propio plan de Agua Prieta, él va a tratar de, con una fuerza militar que tiene a su mando, de hacerles frente a los aguaprietistas. Sin embargo, no va a poder. Y finalmente va a tener que ceder el poder a otro general, Porfirio G. González, que había estado con el Obregón en las batallas más importantes, es decir, en las batallas contra el villismo de 14-15, en la región del Bajío y en el centro de México. El general Porfirio G. González va un poco a tratar de cambiar una especie de las prácticas gubernamentales que tenían en ese momento, es decir, en la época porfiriana, el capitalismo neoleonés era el que dictaba las medidas de gobierno y las políticas de gobierno, principalmente en beneficio de ellas. Cuando se van a crear esta especie de juntas de conciliación y arbitraje para mediar entre el proletariado y los patrones, ellos incluso con el gobernador que queda en turno van a tratar de pues ahí de negociar para que en las juntas de conciliación y arbitraje iba un representante de los obreros, un representante de los patrones y un representante del gobierno. Y los ricos de Nuevo León van a tratar porque ese representante del gobierno pues siempre juegue de su lado y lo van a conseguir. Hasta que no llega Carranza al poder, hay un rompimiento realmente con el capital de Nuevo León, y entonces recordemos que hasta toman cervecería y toman la fundidora un ratito. Y hay un quiebre con el capital, es decir, ahora el capital ya no es el que impone sus reglas, ahora los impone la revolución, y eso les molesta un poco. Por eso incluso ellos hasta económicamente van a apoyar a Huerta y a su gobierno para tratar de combatir a Carranza. No lo logran, y un poco fue ese el sentido del gobierno de José Santos. Sí mediar con la industria, pero no darles las prebendas a que ellos estaban acostumbrados. Y el que va a regresar al antiguo régimen, por decirlo de alguna manera, o a darles los antiguos beneficios, si bien no en abundancia, sí a tomarlos más en cuenta, va a ser el gobernador Porfirio G. González, quien va a estar un ratito también ahí ejerciendo el poder ejecutivo, pues hasta que no se celebren en 23 elecciones. Finalmente, Porfirio G. González va a tratar de un poco de conciliar, pero Obregón tampoco le satisface mucho la idea de que los capitalistas le entren de lleno a las acciones de gobierno. ¿Por qué? Porque Obregón sabía que ellos, al igual que el clero y al igual que algunos otros actores de la sociedad, habían apoyado a Huerta, y si alguien la sufrió en el triunfo del constitucionalismo fue Obregón. Recordemos la gran campaña que inició primero para deshacerse de Pascual Orozco en Sonora, después de los huertistas y el ejército federal, tomando absolutamente todo el estado, tratar de conquistar Sinaloa, los distritos de Baja California, Colima, Guadalajara, etcétera. Entonces fue una gran campaña la de Obregón, Aguascalientes. Y después tener que volver después de la Ciudad de México, tener un poco que volver al norte para derrotar a Villa. Obregón fue el único general constitucionalista que nunca perdió una batalla. Eso lo sentencia él en sus memorias militares, 8,000 kilómetros en campaña. Eso pasaba en Nuevo León. Nuevo León es un poco distinto a Coahuila y Tamaulipas porque en Nuevo León influye el capital, es decir, los empresarios.
Bueno, en Tamaulipas, les comenté, ya habíamos visto al profesor Andrés Osuna, él estaba de gobernador. Al llegar el movimiento aguaprietista, él se va a retirar voluntariamente del poder y va a llegar a la escena el licenciado Pascual Ortiz Rubio, que después va a ser presidente de la República. Vemos del lado izquierdo al general César López de Lara y del lado derecho al general Luis Caballero. El del sombrerito es Luis Caballero. Bueno, ellos dos se habían disputado primero el poder. Al no conciliar, incluso al tratarse de matar unos a otros en la Ciudad de México en una especie de reunión que trata de hacer Carranza para conciliar los ánimos, nunca va a llegar a un acuerdo. Finalmente, los dos se unen a la rebelión de Agua Prieta y César López de Lara se va a quedar como gobernador del estado. Bueno, antes va a estar un ratito Emilio Portes Gil, que había estado como secretario de gobierno de Andrés Osuna, y al no poder controlar muy bien a los generales que había allí, porque si Tamaulipas sí era de plano una tierra de generales, es decir, en ese momento estaba controlada por generales. Por un lado estaban las fuerzas del general César López de Lara, por otro lado las fuerzas de Luis Caballero, pero un hermano del gobernador Andrés Osuna, el general Gregorio Osuna, que incluso él se va a levantar en armas oponiéndose a la rebelión de Agua Prieta en Tamaulipas y va a tratar de combatirlos, al final no lo logra. También domina alguna otra parte. Fuerzas de Peláez tienen intereses ahí por el petróleo. Es decir, es un estado complicado. Y van a tratar de que Emilio Portes Gil, inmediatamente en que Adolfo de la Huerta va a asumir la presidencia provisional y que él asume la gubernatura interina, van a tratar de que él empiece a mediar. Sin embargo, todavía no es una figura política tan prominente, más bien de segundo grado. Y es por eso que César López de Lara va a ser al que se va a seleccionar como gobernador, claro, levantando las envidias y de los otros militares que también se creían merecedores del poder. Finalmente, César López de Lara va a renunciar al puesto y Emilio Portes Gil va a ser el que va a estar controlando todo el escenario político local en Tamaulipas. En los tres estados, quizá lo más similar son Tamaulipas y Coahuila, porque ahí realmente los intereses políticos personales incluso, porque como hemos estado viendo, es una política caudillista, es decir, el gran caudillo de Coahuila en ese momento, pues fue Luis Gutiérrez, eso sí no lo podemos negar. Aunque detrás de Luis Gutiérrez va a llegar, ahora sí, el que podemos decir el prohombre de la política de Coahuila, que es el general Manuel Pérez Treviño. Él también, al igual que Pascual Ortiz Rubio, va a gobernar un ratito de Coahuila, no va a conseguir atraerse las simpatías de la clase política y militar de Coahuila, y entonces se va y van a poner a otro personaje. Y después, él ya cuando se ha fortalecido en la federación, que es ya un general respetado y respetable, va a regresar a Coahuila y ya va a poder ser gobernador constitucional. Vito Alessio Robles no habla muy bien de él, dice que es una administración muy corrompida y que no hizo grandes avances. Pero bueno, Vito Alessio Robles, ya les dije, es un resentido aparte con la revolución, entonces por eso habla mal de quien puede. Luego, según se hizo amigo de él, pero bueno, ya eso no está muy claro. El Nuevo León es un caso aparte porque finalmente el capital va a ganar, es decir, el poder económico va a imponer su voluntad y después de Porfirio G. González, los gobernadores que van a seguir llegando, pues van a favorecer al capitalismo. ¿Por qué? Porque hay grupos muy fuertes de poder, Sade, Zambrano, Milmo, etcétera, que tienen muchos intereses y grandes industrias que le dan trabajo a gran cantidad de gente en el estado de Nuevo León y principalmente en Monterrey y lo que ahora podríamos conocer como su área metropolitana. En esta política bueno, en Nuevo León, también tengo que decirlo, no hay un gran caudillo.
Es decir, ya del 23 en adelante va a tratar de llegar, van a tratar de crear un caudillo, la imagen de un caudillo que podría ser Aaron Sáenz. Sin embargo, este se ve un poco mermado por la presencia del general Juan Andrew Almazán, que va a ser también bien visto por la clase económica, y ahí no se crea esa gran imagen de un gran caudillo que todo mundo sigue y va detrás de él, a diferencia de Coahuila y de Tamaulipas, que fueron Emilio Portes Gil, y que a la postre va a ser el general Manuel Pérez Treviño. Recordemos, a partir de Manuel Pérez Treviño, él dictaba a su relevo presidencial, a su relevo en la gubernatura del estado. Hay un pequeño quiebre con la administración del doctor Jesús Valdés Sánchez, pero no es sino hasta los 60s que deja el último gobernador militar el poder, y ahora sí empieza una tradición civilista que es cuando podemos decir que rompe la influencia de Manuel Pérez Treviño. En Tamaulipas eso está un poco borroso, yo lo tengo todavía un poco oscuro, es decir, hasta dónde llegan los alcances de Emilio Portes Gil, que sin duda debieron de haber sido bastante grandes, porque hasta fue presidente de la República, entonces su influencia debió haber sido muy grande. Y en Nuevo León, pues bueno, los ricos siempre fueron los que dictaron las medidas que había que seguir en cuanto a la política estatal. Todavía nos falta, creo, en el noreste, este es un primer acercamiento, todavía nos falta un poco más indagar sobre esta situación, pero yo creo que a los norestenses todavía nos duele un poco haber sido desplazados de esa época, y desplazados a la mala, porque si bien algo sabíamos o sabemos a la luz de las investigaciones, que se hacen diversos mecanismos para tratar de favorecer o no a otro candidato, lo que arrojó en ese momento el asesinato de Carranza fue que esta práctica, el asesinato, se convirtió en un mecanismo de política electoral. Eso también se lo van a hacer a Obregón después, en la bombilla. El abandono de poder también figuró como una práctica electoral, es decir, se va Espinosa Mireles, no regresa, y por eso el Congreso se ve en la obligación de declarar acéfalo el poder ejecutivo del Estado y que llegue un general. A la luz de esto, quizá podríamos pensar en dos reflexiones. Primero, en la actitud 100% civilista de Venustiano Carranza. Si bien Carranza se asumía como un civil, nunca tuvo un grado militar, aunque hay cartas que le mandan extranjeros como nacionales atribuyéndole el grado de general, él no se asumía como tal, sino como primer jefe del ejército constitucionalista. A la luz de eso, podríamos preguntarnos si realmente Carranza siempre quería que los civiles se adueñaran del poder. Yo creo que no, que más bien de acuerdo a las necesidades específicas de incluso de cada municipio, Carranza decidía si poner a un militar o un civil. Que le había salido muy bien en Coahuila, como él había querido, le salió. En Nuevo León le salió con un general, también le salió. En Tamaulipas, pues fue otra cosa porque no le salió con los generales que había. Entonces esto nos da un poco a entender que más bien era una perspectiva, creo yo, de lo que han dicho diversos autores de que Carranza es un estadista, un visionario que vea futuro, precisamente es que él decida poner a un civil o un militar, que es la necesidad que tiene la región y que por lo tanto se necesita determinado perfil para poder sacar adelante el proyecto nacional en cada estado. Y también habría que reflexionar sobre si la llegada de Obregón fue un cambio de régimen o un cambio de gobierno. Un cambio de régimen no creo, sinceramente, porque se siguió gobernando en este país con la Constitución de 1917. ¿Que cambiaron prácticas gubernamentales? Sí, sí pasaron. De las primeras cosas que hizo Obregón después de ganar la presidencia fue un poco empezar a limitar precisamente los cotos de poder de los generales, con la intención de que a él pues tampoco se levantara ninguno, ¿no? Y de modificar un poco leyes, cuando menos en Coahuila, para beneficiar a los militares para que tuvieran acceso al poder, etcétera, ¿no? Más bien yo creo que fue un cambio de gobierno
que incluso en Nuevo León, el gobierno de Porfirio G. González ha sido calificado como un ejemplo de un gobierno carrancista por un destacado autor de allá, Alex Zaragoza, quien sentencia eso, ¿no? Que las prácticas con Porfirio, si bien hubo más flexibilidad para la clase capitalista, básicamente dice que eran las mismas prácticas que venía ejerciendo Carranza. Debemos también darnos cuenta de que este movimiento de Agua Prieta se hizo también, si bien por Carranza, influenciado por mucha gente. Álvaro Matute, en su tesis de maestría, señala que aunque Carranza era un convencido civilista, pues influyeron lo que llaman la élite civil, integrada por dueños de periódicos, por escritores, por intelectuales, para que Carranza siguiera montado en su macho. Es decir, quizá pudo haber una negociación que, según nos va a decir Jesús Romero Flores, había habido una negociación en 1917 entre Carranza, Pablo González y Obregón, en el cual ellos de González y Obregón dejaban a Carranza que compitiera solo en la elección presidencial para que después le tocara a uno de ellos, compromiso que finalmente Carranza no va a cumplir. Además a esto, Adolfo de la Huerta señala que los 2 últimos años de la administración de Carranza el país se le salió de control. En materia quizá de seguridad podría ser en la región de las Huastecas, Manuel Peláez se le estaba levantado en armas. En Chiapas, el general Pineda O, junto con un grupo de sublevados que querían que la capital del estado estuviera en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas y no en Tuxtla, también estaban levantados en armas. Villa, en Chihuahua y Durango, hacía lo mismo. Y finalmente los zapatistas, que no eran pocos, también estaban insurrectos hacia el gobierno. Es decir, por todos lados Carranza tenía enemigos. Y finalmente él solo cuenta con 2 grandes divisiones: la división del noroeste y la división del noreste, que son las que se van a encargar un poco de apaciguar a estos individuos. No lo logran en un primer momento. Si bien Villa y sus dorados ya no ejercen una gran presión al gobierno, ni tampoco los zapatistas, pues iban a seguir siendo piedritas en el zapato para el gobierno. Y algo que va a caracterizar, cuando menos, la llegada del grupo sonorense, es que Adolfo de la Huerta va a tratar de pacificar a esos grupos. Y finalmente lo logra, es decir, hace un pacto con Villa en Sabinas, va a pactar Benjamín Gil con los zapatistas que quedan, Genovevo de la O como principal líder, van a pactar con Peláez y van a pactar con los chiapanecos insurrectos, y van a hacer que todos se alineen a la fila de Obregón. Hasta aquí mi intervención del día de hoy. Agradezco mucho a Cholín, a Claudia y a Carlos Flores del Taller de Historia de Piedras Negras por la invitación, y pues esperamos vernos pronto, ahora sí en vivo y a todo color, claro, con las medidas sanitarias cuando éstas lo permitan. Muchas gracias.